Capítulo 1. El primer susurro. Nadie entra en una iglesia abandonada esperando escuchar su propio nombre. Pero aquella noche, yo lo escuché. El polvo flotaba en el aire como si fueran cenizas suspendidas. Y cada paso mío sobre el suelo de piedra resonaba demasiado alto en el silencio. La luna se filtraba por vitrales rotos, dibujando sombras alargadas sobre las paredes agrietadas. Allí, al fondo, me esperaba el altar del que todos hablaban. El que había sido sellado décadas atrás. Tras la desaparición del último sacerdote del pueblo, me acerqué con la torpeza de quien sabe que no debe mirar lo prohibido, y aún así no puede apartar los ojos. El altar era de piedra negra, cubierta de grietas como venas secas. Sobre su superficie, restos de cera derretida parecían sangre petrificada. Me incliné apenas, casi en un gesto involuntario, y entonces lo escuché. Un susurro, bajo, áspero, como si la piedra misma exhalara palabras. Diego. Sentí el corazón golpearme contra el pecho. Nadie me había llamado por mi nombre. Estaba solo. Lo sabía. Sin embargo, la voz era clara, cercana, como si estuviera dentro de mi oído. Retrocedí, pero mis piernas se negaron a obedecer. El susurro continuó, arrastrando sílabas con una cadencia que parecía oración y condena a la vez. Has mentido, has callado, y tu silencio pesa más que tu pecado. Me cubrí los oídos, desesperado. Pero la voz ya no venía de fuera. Estaba dentro de mí. Vi destellos, rostros conocidos del pueblo, susurrando plegarias que jamás debieron pronunciarse. Manos temblorosas tocando el altar en secreto. Lágrimas cayendo en la piedra negra. Y en cada imagen, una certeza, esas voces no eran recuerdos. Eran condenas atrapadas. De pronto, las velas apagadas sobre el altar prendieron fuego solas, iluminando la nave con una luz roja y vacilante. Y entre el crepitar de las llamas, escuché un coro de voces, todas distintas, todas desesperadas, todas llamándome. Diego, únete a nosotros. Sentí frío en los huesos. No debía haber entrado allí. Sin embargo, comprendí que ya era demasiado tarde. El altar me había reconocido. Capítulo 2. Las voces de los olvidados. Creí que al salir de la iglesia las voces se apagarían. Me equivoqué. Durante toda la noche, aunque cerraba los ojos, aunque tapaba mis oídos con las manos, seguía escuchándolos. Murmullos que no pertenecían al viento, ni al sueño, sino a la memoria de los que ya no estaban. Eran hombres y mujeres del pueblo, algunos muertos hace años, otros que aún seguían vivos, y aún así sus voces sonaban como si ya hubieran sido condenados. Al amanecer, decidí regresar, no por valentía, sino por miedo. Un miedo extraño que me empujaba de vuelta, como si el silencio del altar fuese aún más insoportable que su murmullo. La puerta de la iglesia crujió al abrirse, y el aire frío olía a humedad y a incienso podrido. Me acerqué al altar. Las velas de la noche anterior seguían encendidas, aunque nadie las había tocado. La cera roja goteaba lenta, marcando el suelo con manchas que parecían heridas abiertas. Y entonces escuché la primera voz con claridad. Yo robé del cepillo de la iglesia, y ahora mi lengua arde en la oscuridad. El eco retumbó en las paredes. Me quedé helado. Era la voz de Marta, una mujer del pueblo que había muerto hace 10 años. Yo había asistido a su entierro. Otra voz la interrumpió. Yo negué a mi hijo en su hora final, y nunca me lo perdonaron. Esa vez reconocí el timbre de don Esteban, el antiguo alcalde, cuya tumba aún permanece en el cementerio. Cada palabra era un peso en mi pecho. No eran confesiones inventadas. Eran verdades escondidas que nunca se habían dicho en vida. El altar no solo guardaba voces de los muertos, guardaba sus pecados, sus secretos más oscuros, sus condenas. Quise huir, pero mis piernas me traicionaron de nuevo. El altar parecía sujetarme con un hilo invisible, como si supiera que yo era un testigo necesario. Entonces, entre el murmullo de muchas almas, una voz destacó sobre todas. Diego,
Tu nombre también está escrito aquí. El eco golpeó mi mente como un martillo. El altar no solo revelaba las culpas de los olvidados, también estaba esperando las mías. Capítulo 3. El sacerdote que cayó. La noticia corrió rápido por el pueblo, alguien había visto luces en la iglesia abandonada. No dije nada, pero sabía que tarde o temprano alguien vendría a buscarme. Y no me equivoqué. Al tercer día, un hombre tocó a mi puerta. Era el padre Alonso, el sacerdote más anciano que aún vivía en la aldea. Sus ojos parecían arrastrar siglos de cansancio, y su voz temblaba como si llevara demasiado tiempo callando. «Has estado allí», me dijo sin rodeos. «Lo escucho en tu mirada». Me quedé en silencio. Él no necesitaba confirmación. «Ese altar», prosiguió, «lo construyeron mucho antes de que llegaran los primeros misioneros. No era un lugar de oración, sino de castigo. Un receptáculo para las almas que no hallaron redención». Sus palabras me helaron. Quise preguntarle por qué nunca habló de esto. ¿Por qué permitió que la iglesia permaneciera cerrada y olvidada? Él bajó la cabeza. «Yo también escuché sus voces», confesó con apenas un hilo de aire. «Fue hace 40 años. Durante mi primera misa aquí. Al principio pensé que era el demonio probando mi fe. Pero luego escuché a mi propio padre, un hombre que había muerto sin confesar. Su voz me suplicaba perdón». Se detuvo, temblando. Sus manos huesudas se apretaban contra el rosario como si intentara ahogarlo. Yo callé. Cerré la iglesia. Sellé el altar y le mentí a todo el pueblo. Dije que el techo era peligroso, que el templo debía cerrarse. Pero la verdad es que tuve miedo. Miedo de escuchar más nombres. Miedo de escuchar el mío. Un silencio pesado llenó la habitación. Solo se oían los rezos entrecortados que el padre Alonso murmuraba. Yo lo miré y entendí algo terrible. Su silencio había sido un sacrificio, pero también una condena. Antes de marcharse, me miró con ojos hundidos, casi suplicantes. «Diego, si el altar te ha llamado, ya no se conformará con tus oídos. Querrá tu alma». Y luego, sin despedirse, salió a la noche, como un hombre que sabía que su tiempo se había acabado. Capítulo 4. Confesiones que no eran suyas. Las palabras del padre Alonso no me dejaron dormir. Decía que el altar no se conformaría con escucharme, que querría mi alma. Y esa noche lo comprobé. Desperté sobresaltado, empapado en sudor. La habitación estaba en penumbras, pero la voz no venía de fuera, sino de dentro de mí. Primero era un murmullo, luego una frase completa. «Perdonadme, padre, porque he deseado la mujer de mi hermano». Me tapé la boca con ambas manos. Yo no había dicho aquello, y sin embargo, las palabras habían salido de mí, con mi propio aliento, con mi propia voz. Me levanté tambaleándome, como un borracho, y me miré en el espejo. Lo que vi me heló la sangre, mis labios se movían solos, formando frases que yo no pensaba. Robé del altar, escondí el dinero bajo mi cama, nadie lo descubrió. Eran confesiones ajenas, palabras que pertenecían a otros, pero que el altar usaba mi boca para pronunciar. La sensación era insoportable, como si una multitud se apretara dentro de mi pecho, buscando salida a través de mi garganta. Cada frase era una daga invisible que me atravesaba por dentro. Intenté rezar, pero las oraciones se quebraban. Se mezclaban con otras voces. Maldije a mi madre antes de morir. Toqué lo sagrado con manos impuras. Negué a Dios frente al lecho de mi hijo. Me desplomé de rodillas.
con lágrimas ardiendo en los ojos. ¿Cuánto de esas voces era real? ¿Y cuánto empezaba ya a pertenecerme? ¿Por qué? En el fondo, lo supe con certeza, el altar no solo guardaba las voces de los condenados, estaba buscando un nuevo confesor. Y me estaba usando a mí. La última voz que habló aquella noche no fue la de un extraño. Fue la mía. Pero pronunciando palabras que nunca quise decir. He mentido para ocultar lo que vi, y ahora mi silencio será mi condena. Me quedé helado. El altar no solo robaba las voces de los demás. Estaba arrancando la mía. Capítulo 5. La misa interrumpida. El padre Alonso me había suplicado no volver a la iglesia. Pero mi silencio comenzaba a ser más insoportable que el miedo. Las voces no cesaban. Y cada día se confundían más con mis propios pensamientos. Así que, contra toda razón, decidí enfrentar el altar en compañía de otros. Era domingo. Un grupo de feligreses, cansados de rumores, exigieron abrir el templo clausurado desde hacía décadas. Si el demonio habita allí, lo enfrentaremos con oración, dijeron. El padre Alonso, pálido como la cera, aceptó celebrar una misa improvisada. El interior olía a humedad y a fuego apagado, como si las piedras recordaran incendios antiguos. El altar aguardaba en silencio, cubierto por un paño polvoriento. Nadie respiraba cuando el sacerdote levantó la cruz y comenzó el Kyrie eleison. Por un instante, la paz pareció posible, hasta que el viento se coló entre las grietas del techo y apagó todas las velas. La iglesia entera quedó a oscuras. Entonces, sucedió. Un murmullo brotó del altar, suave al principio, luego multiplicado como un coro infernal. Mentís, robáis, calláis. Las bancas crujieron bajo los cuerpos que se incorporaban aterrados. Una mujer gritó al reconocer la voz de su difunto esposo, acusándola desde la piedra negra. Otro cayó de rodillas, jurando que escuchaba a su hijo muerto suplicando justicia. El padre Alonso levantó la voz, clamando oraciones latinas. Pero su salmo se quebró cuando el altar habló con su propio tono. Alonso, tú también callaste. El silencio se rompió en gritos. Los feligreses huyeron, tropezando entre sí, mientras el eco de sus nombres resonaba como campanas de condena. Yo mismo corrí hacia la salida, pero antes de cruzar la puerta escuché algo que me detuvo en seco. Diego, no huyas. Esta misa es tuya. El aire se volvió irrespirable, y comprendí que aquella no era una misa para los vivos, sino para los condenados que aún caminábamos en la tierra. Capítulo 6. El eco de los condenados. Desde aquella misa interrumpida, el pueblo entero se volvió un rebaño de sombras. Nadie se atrevía a nombrar lo sucedido, pero en cada mirada había un mismo terror. El altar no se había quedado encerrado en la iglesia. Nos había seguido. Las noches eran las peores. Yo intentaba dormir, pero el silencio de mi cuarto era invadido por un eco que se repetía en las paredes, lamentos, confesiones, gritos sofocados. No eran simples recuerdos, eran voces que se multiplicaban, rebotando como si la piedra del altar se hubiera fracturado en 1000 pedazos invisibles, dispersos por todo el pueblo. Una madrugada, bajé al pozo del patio para buscar agua. Al asomarme, escuché mi propio nombre, pero no con mi voz. Era más grave, más lenta, como si viniera de una garganta podrida. Diego, el agua no lava lo que callas. El eco me estremeció hasta los huesos. Solté la cuerda y retrocedí. Y entonces comprendí algo terrible, ya no necesitaba acercarme al altar para oírlo. El altar estaba dentro de mí. Los días siguientes, otros comenzaron a confesar lo mismo. Doña Clara juraba escuchar el eco de su esposo fallecido cada vez que abría la puerta de su casa. El carnicero aseguraba que la carne colgada en su tienda murmuraba su nombre. El pueblo entero estaba siendo invadido por un eco que no se podía callar. Pero lo más perturbador me ocurrió una tarde en la plaza. Entre el bullicio nervioso, un niño se acercó a mí, tirándome del brazo. Tenía los ojos vidriosos y la voz temblorosa cuando habló.
Mi papá dice que el eco viene de ti, que tú eres el que lo trae. El silencio cayó alrededor como un cuchillo. Todos me miraban. Y en ese instante, escuché el eco más fuerte de todos, vibrando en mi pecho como un tambor maldito. Diego, ya no eres testigo. Eres nuestra boca. Sentí que me ahogaba. El altar ya no necesitaba estar en la iglesia para condenarnos. Ahora hablaba a través de mí. Capítulo 7. El niño sin nombre. Esa noche no dormí. El eco seguía dentro de mí, repitiendo culpas ajenas como un rezo sin final. Pero entre todas las voces, hubo una que me heló la sangre, era la de un niño. Al principio pensé que era ilusión. Su tono era suave, casi un murmullo, pero cargado de un dolor antiguo. No tengo nombre, nunca me lo dieron. Me llevé las manos a la cabeza, intentando expulsar aquella frase de mis oídos. Sin embargo, cuanto más intentaba callarlo, más clara se volvía la voz. No era un lamento como los demás, era una súplica. A la mañana siguiente, busqué al padre Alonso. Lo encontré rezando en silencio, con el rostro demacrado. Le conté lo que había escuchado. El viejo sacerdote palideció. El niño sin nombre, susurró con un temblor en la voz. Muchos años atrás, antes de que tú nacieras, una mujer del pueblo murió dando a luz en la misma iglesia. El bebé nunca fue bautizado. Nadie reclamó su cuerpo. Se enterró en secreto, bajo el altar. Sentí el estómago retorcerse. Era posible que aquel espíritu hubiese quedado atrapado allí, condenado no por sus actos, sino por el silencio de los vivos. Esa noche regresé a la iglesia. No sé si buscaba respuestas o perdición. La nave estaba oscura, pero el altar ardía con un resplandor rojo tenue, como si respirara. Me acerqué, y la voz volvió a surgir. No tengo nombre, y nunca descansaré hasta que alguien lo diga por mí. El eco se multiplicó, como si todas las almas condenadas repitieran la misma frase. El suelo vibraba bajo mis pies. Caí de rodillas frente a la piedra negra, temblando. Intenté pronunciar un nombre, cualquier, pero mi garganta se cerró. El altar no quería un nombre inventado, quería el verdadero. Y entonces lo comprendí. Para descubrirlo, tendría que escuchar todas las voces del altar hasta la última condena. Capítulo 8. Los que rezaron de rodillas. El pueblo comenzó a dividirse entre quienes huían de la iglesia y quienes, en su desesperación, acudían a ella en busca de redención. Si confesamos ante el altar, nos liberará, decían algunos. Yo sabía que se equivocaban, pero no pude detenerlos. Una tarde, 5 hombres y 2 mujeres entraron al templo conmigo. El aire estaba espeso, cargado de un incienso que nadie había encendido. El altar nos esperaba, como un animal paciente, envuelto en una penumbra que parecía respirar. Se arrodillaron uno por uno. El primero, don Julián, murmuró entre sollozos: he golpeado a mi hijo en secreto. Dios me perdone. El eco respondió de inmediato, repitiendo su confesión como una burla multiplicada por 100 voces. He golpeado a mi hijo, he golpeado a mi hijo. Don Julián gritó, llevándose las manos a la cabeza, hasta desplomarse en el suelo. Cuando quise ayudarlo, ya no estaba. No hubo cuerpo, ni rastro. Solo quedó su sombrero en la piedra. Los demás no retrocedieron. Uno tras otro, cayeron de rodillas, confesando pecados enterrados, adulterios, blasfemias, robos, deseos prohibidos, y cada vez, el altar los repetía como un eco infinito, hasta que, uno tras otro, desaparecieron. No quedaba nada de ellos, salvo los objetos que habían llevado consigo: un pañuelo, un rosario, una vela apagada. Yo observaba, paralizado, comprendiendo que no era perdón lo que el altar ofrecía, sino absorción. Cada confesión era un tributo, una ofrenda que alimentaba su hambre eterna. Al final, quedé solo frente a la piedra negra. El silencio se volvió insoportable. Quise huir, pero entonces escuché la voz del niño sin nombre. Ellos se quedaron, porque tú no hablaste. Un escalofrío me atravesó. El altar no solo había devorado a los que se arrodillaron, me señalaba a mí como culpable de su destino. Salí corriendo, con el eco de sus confesiones persiguiéndome hasta el último rincón de mi mente. Desde ese día, cada vez que cierro los ojos, veo a los que rezaron de rodillas, mirándome con bocas abiertas, pero sin voz, porque su voz ahora vive en mí. Capítulo 9. El espejo del altar.
El altar nunca había mostrado imágenes, solo voces. Pero esa noche me reveló algo peor. Regresé al templo con una lámpara en la mano, decidido a mirar de frente lo que me perseguía. El silencio era espeso, tan pesado que sentía que caminaba bajo agua. El altar estaba allí, inmóvil como siempre, pero sus grietas parecían más profundas, como si ocultaran un abismo. Cuando acerqué la luz, la superficie de la piedra brilló un instante, como si fuera vidrio, y en ese reflejo lo vi, mi propio rostro, pero no era yo. El reflejo sonreía con labios ensangrentados. Sus ojos estaban hundidos, y de su boca salían susurros que no escuchaba en el aire, sino dentro de mi cabeza. Has robado sus voces, Diego, ahora también robarás sus rostros. Me aparté de un salto, pero el espejo seguía allí. Esta vez no mostraba solo mi imagen, sino una multitud detrás de mí, las sombras de los que habían desaparecido arrodillados, mirándome desde el reflejo. Estaban atrapados en la piedra, como peces bajo el hielo. Me acerqué con el corazón desbocado. Uno de ellos, don Julián, abrió la boca en un grito mudo, pero fue mi reflejo quien lo pronunció por él. Sácalos. Diego, sácalos o te unirás a ellos. El terror me paralizó. Mi reflejo se movía con independencia, imitando gestos que yo no hacía. Me vi a mí mismo arrodillándome, sangrando por la boca, confesando pecados que nunca cometí, y cada palabra pronunciada por esa otra versión de mí se grababa en mi pecho como un hierro ardiente. De pronto, el cristal del altar se agrietó y mi reflejo extendió una mano hacia mí. No era piedra, no era ilusión, era carne fría, tratando de arrastrarme dentro. Apagué la lámpara de un manotazo y todo quedó en tinieblas. Pero la sensación de aquella mano en mi brazo permaneció, como una quemadura invisible. Desde entonces, cada vez que me miro en un espejo común, ya no sé si es mi rostro el que me devuelve la mirada, o el suyo. Capítulo 10. El pueblo maldito. Lo que comenzó como un secreto entre muros terminó expandiéndose como una peste invisible. El altar ya no se conformaba con susurrar en la iglesia, ahora hablaba en las casas, en los sueños, en cada rincón del pueblo. Las campanas de la parroquia, oxidadas desde hacía décadas, comenzaron a sonar solas a medianoche. Sus tañidos no eran llamados a misa, sino golpes de martillo que anunciaban condena. Cada campanada traía un eco distinto, una confesión arrancada de labios dormidos. La gente empezó a cambiar. Los vecinos se miraban con odio y miedo, porque todos sabían los secretos de todos. Doña Clara dejó de salir de casa después de que el eco gritara en la plaza que había envenenado a su cuñada. El carnicero cerró su negocio, incapaz de soportar cómo la carne colgada repetía su adulterio con una joven del pueblo. Era como si el altar hubiera abierto un libro maldito donde estaban escritas las culpas de cada uno. Y página tras página ardía en voz viva. Una noche, el padre Alonso reunió a un grupo reducido en la capilla vieja para rezar un exorcismo. Yo estuve allí. Apenas comenzó el rito, una ráfaga helada recorrió el lugar y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Entonces, las voces surgieron de nuevo, pero no solo desde el altar. Esta vez resonaban desde las gargantas de los presentes. Unos lloraban, otros gritaban, y algunos, con la mirada en blanco, confesaban pecados que ni ellos sabían haber cometido. Era como si el altar hubiera plantado raíces en nuestras almas, forzando frutos podridos a salir. Cuando todo terminó, 3 personas habían desaparecido. No se encontraron sus cuerpos, solo quedaron sus ropas, esparcidas en el suelo como piel abandonada. Desde esa noche, el pueblo dejó de ser un lugar habitado. Se volvió un cementerio en vida, donde nadie hablaba en voz alta, porque cualquier palabra podía ser repetida por el eco maldito. Y yo, mientras escribo estas líneas, siento que ya no somos habitantes de este pueblo. Somos rehenes de un altar que nunca pidió nuestra fe, solo nuestras condenas. Capítulo 11. El nombre que no debía pronunciarse. El eco había revelado muchos pecados, pero aquella noche fue distinto. No eran culpas lo que susurraban las voces, sino un nombre. Comenzó como un murmullo en la oscuridad. Él vendrá. Él espera. Él ya está escrito. No entendía al principio. ¿Quién era ese él? Me arrodillé frente al altar, intentando no temblar. Y entonces la piedra negra vibró bajo mis manos. Una grieta se abrió en el centro, dejando escapar un resplandor rojo, como si la carne de la tierra ardiera por dentro. Y entonces lo escuché, nítido,
Como un golpe de trueno en mi cabeza, un nombre prohibido. Un nombre que jamás debía pronunciarse. No era de un hombre, ni de un santo, ni de un demonio conocido. Era algo más antiguo, más profundo. Un nombre que parecía hecho de cuchillos y ceniza. La tentación fue inmediata. Las voces me empujaban, como si quisieran que lo dijera en voz alta. Mis labios comenzaron a moverse solos, rozando las sílabas malditas. No lo digas, susurró el padre Alonso, que había llegado detrás de mí sin que lo notara. Su rostro estaba desencajado, con lágrimas en los ojos. Si lo nombras, lo invocas. Y si lo invocas, no habrá retorno. El eco se intensificó, burlándose. Pronúncialo. Diego, tu destino ya está escrito. La presión en mi pecho era insoportable. Las paredes de la iglesia crujían, como si fueran a derrumbarse. El resplandor del altar iluminaba los rostros atrapados en la piedra, todos con la boca abierta, esperando que yo lo dijera. Por un segundo, creí ceder. La palabra estaba en mi lengua, quemando como fuego, pero me mordí los labios hasta sangrar. El sabor metálico me devolvió a la realidad. El padre Alonso me arrastró hacia atrás, gritándome oraciones. La grieta del altar se cerró con un chasquido, y el silencio volvió a cubrirlo todo. Sin embargo, el nombre seguía vivo dentro de mi cabeza, como una semilla envenenada que tarde o temprano brotaría, porque los condenados no lo habían compartido conmigo para que lo olvidara, sino para que lo guardara. Y sé que llegará el día en que ya no pueda callarlo. Capítulo 12. El sacrificio olvidado. El nombre prohibido ardía en mi mente como un hierro candente. Podía callarlo con los labios, pero no con el corazón. Y cuanto más lo negaba, más fuertes se volvían las voces del altar. El padre Alonso me buscó una madrugada. Su rostro estaba gris. Sus manos temblaban, como si la edad y el miedo hubieran decidido marchitarlo en una sola noche. Diego, dijo con voz quebrada, el altar no se alimenta solo de culpas. Quiere lo que siempre quiso, sacrificio. Lo miré incrédulo. Él bajó la cabeza. Y entonces comprendí. Hubo uno antes que tú, susurró. Un sacerdote joven que, creyendo en la redención, ofreció su propia vida para sellar las voces. Nadie lo recuerda porque no se le permitió descansar. Su nombre fue borrado de los libros. Su tumba nunca se marcó. Ese fue el sacrificio olvidado. Me quedé helado. La grieta en el altar. El eco. Los desaparecidos, todo era parte de un ciclo que pedía siempre lo mismo, una víctima consciente. Un elegido. ¿Y ahora, quién será? Pregunté con un hilo de voz. El padre Alonso me miró con una ternura desgarrada. El altar ya lo decidió. Y tú lo sabes. No tuve tiempo de responder. La tierra tembló bajo nuestros pies. Y las campanas sonaron solas en plena noche. Desde el altar surgió un resplandor oscuro. Y una multitud de manos espectrales comenzaron a extenderse desde sus grietas, palpando el aire como ciegas buscando carne. Las voces se unieron en un clamor terrible. Un sacrificio, un sacrificio. Sentí que la presión me hundía hacia el suelo. El altar me llamaba, como lo había hecho con los otros. Pero esta vez no era un eco. Era un mandato. El padre Alonso se interpuso entre mí y aquellas manos, gritando, «Llevadme a mí». Yo callé. «Yo soy el culpable». Las voces se estremecieron, como si dudaran. Por un instante, pensé que lo aceptarían. Pero no. El altar rugió con un trueno seco. Y la voz del niño sin nombre emergió clara y desgarradora. «No a ti, a él». Y supe entonces que no había escapatoria. El sacrificio olvidado no era una historia del pasado. Era mi destino. Capítulo 13. La última confesión. No recuerdo cómo llegué hasta el altar aquella noche. Quizás caminé dormido. Quizás las voces me arrastraron como un río subterráneo. Solo sé que, cuando abrí los ojos, ya estaba de rodillas frente a la piedra negra, con las manos hundidas en la cera derretida. El aire era insoportable. Olía a carne quemada. Aunque no había fuego, las grietas del altar brillaban como brasas. Y en cada resplandor vi rostros deformes que me observaban. Todos murmuraban al unísono. Pero sus palabras no eran suyas. Eran mías. «Diego, confiesa». Intenté resistir. Pero mis labios se movieron solos. No repetían pecados ajenos. No esta vez. Era mi voz. La verdadera. Arrancada de lo más profundo de mi pecho. «Yo lo vi», dije entre sollozos. «Vi cuando ocultaron el cuerpo del niño bajo este altar. Y callé.
El eco me devolvió la frase 1000 veces, hasta que la iglesia entera pareció gritarla conmigo. Lágrimas calientes corrían por mi cara. Yo sabía la verdad, continué, sin poder detenerme. Escuché a mi madre rezar para que nadie lo descubriera. Supe que aquel niño nació muerto, sin nombre, sin bautismo. Y yo callé. El altar vibró. Las velas se encendieron solas, iluminando con un resplandor rojo todo el templo. Las voces ya no eran acusaciones. Eran júbilo. Habían esperado siglos por esa confesión. El padre Alonso apareció en el umbral, tambaleándose, con el rosario en la mano. Gritaba mi nombre. Me suplicaba detenerme. Pero ya era tarde. El altar me había abierto como a un libro. Y cada palabra que yo callé se escribía ahora en su piedra. Perdóname, susurré, aunque no sabía a quién iba dirigido. Entonces la voz del niño sin nombre llenó la iglesia. Más fuerte que nunca. No hay perdón. Solo voces. Sentí que mi garganta ardía. No estaba hablando ya, estaba entregándome. Y comprendí, con un terror absoluto, que mi confesión no me liberaba. Me ataba para siempre. Porque aquella fue mi última confesión. Y el altar la guardó con hambre. Capítulo 14. Cuando las voces se callaron. Después de mi última confesión, esperaba el estruendo de siempre, el eco multiplicado. Los gritos de los condenados repitiendo mis culpas hasta desgarrarme. Pero lo que vino fue peor. Silencio. El altar, por primera vez desde que lo conocí, cayó. Las grietas dejaron de brillar. Las velas se apagaron. Y la iglesia entera se sumió en una oscuridad tan densa que podía sentirla pegada a la piel. Era como si el mundo entero contuviera la respiración. Al principio lo agradecí. Pensé que, quizás, mi confesión había cerrado el ciclo. Que, al fin, los condenados habían descansado. Pero pronto comprendí la verdad, no era descanso. Era espera. Los días siguientes fueron insoportables. El pueblo, antes atormentado por susurros, ahora estaba cubierto por un silencio sepulcral. Nadie oía voces. Nadie escuchaba ecos. Y sin embargo, todos caminaban con los hombros encogidos, con la certeza de que algo invisible nos observaba. Una noche, me miré en el espejo de mi casa. No escuché voces, pero mi reflejo no se movió al mismo tiempo que yo. Sus labios estaban cerrados. Y aún así supe que me estaba guardando algo. Algo que todavía no debía pronunciar. El padre Alonso vino a verme. Su rostro estaba más demacrado que nunca. Pero sus ojos ardían con un brillo lúgubre. El silencio es peor que los susurros, me dijo. Porque significa que ya no hablan, porque ya han encontrado un guardián. Me quedé helado. No hizo falta que explicara más. Sabía a quién se refería. Aquella noche volví al altar, empujado por una fuerza que no podía resistir. La piedra estaba fría, muerta, pero en cuanto puse mis manos sobre ella, lo entendí todo. Las voces no habían desaparecido. Simplemente se habían hundido en mi interior. Yo era ahora el eco. Yo era el guardián. Y lo más aterrador no era escuchar a los condenados dentro de mí. Lo más aterrador era saber que el silencio terminaría pronto, y que cuando las voces volvieran, ya no hablarían desde el altar. Hablarían con mi boca. Capítulo 15. El guardián de las voces. No recuerdo el momento exacto en que dejé de ser yo. Quizás fue la noche en que pronuncié la última confesión. O tal vez cuando el altar cayó por primera vez. Lo cierto es que ahora entiendo lo que el padre Alonso intentó advertirme. El silencio no era liberación. Era posesión. Camino por el pueblo y todos bajan la mirada. Creen que sigo siendo Diego. Pero ya no lo soy del todo. Dentro de mí laten cientos de gargantas invisibles. Y cada una pugna por hablar a través de la mía. A veces siento como mis labios se mueven sin que yo lo ordene. Otras, despierto con la garganta desgarrada, sabiendo que he pasado la noche entera confesando pecados ajenos. El padre Alonso vino a verme una última vez. Sus ojos estaban apagados, resignados. Me tomó la mano con una fuerza inesperada para su edad y dijo: «Hijo, ya no puedes huir. Tú eres el guardián. El altar te escogió porque callaste lo que no debías. Ahora tu silencio será eterno». Quise gritarle que estaba equivocado, que aún podía luchar. Pero entonces, de mi propia boca, brotó una voz que no era mía, la de Marta, la mujer muerta hacía 10 años. Y luego otra, y otra, hasta que mi voz se convirtió en un coro que me atravesaba como cuchillos. Alonso lloró, se arrodilló ante mí, no ante Dios, y rezó con desesperación. Yo intenté pedirle ayuda.
Pero mis labios pronunciaron en cambio el nombre prohibido, el que jamás debí escuchar. El aire se volvió denso. Y supe que lo había invocado sin querer. El altar ya no está en la iglesia. Está en mí. Mis ojos reflejan los rostros de los condenados. Y mis pasos resuenan como campanas fúnebres. Soy la prisión de sus voces. Y sé que, cuando yo muera, alguien más tendrá que ocupar este lugar. Porque siempre habrá un guardián. Siempre habrá alguien que calle lo que no debía callar. Y cuando llegue ese día, cuando otro Diego escuche el primer susurro, mi voz será la primera en pronunciar su nombre. Epílogo. El eco interminable. Dicen que el pueblo ya no existe. Las casas quedaron vacías. Las campanas callaron. Y la iglesia se derrumbó bajo el peso de los años. Los viajeros que cruzan esas ruinas sienten un frío extraño, como si alguien los observara desde las piedras. Pero yo sé la verdad. El altar nunca desapareció. Se escondió en mí. Camino solo entre sombras. Y en cada rincón escucho un murmullo distinto, una confesión inacabada, un grito ahogado, una súplica sin respuesta. Soy la cárcel de esas voces y, al mismo tiempo, su portavoz. Cada día me desgarran un poco más. Cada noche me devoran en silencio. He comprendido algo terrible. El altar nunca quiso la fe de nadie. Quiso la voz, el aliento, la esencia misma que nos hace humanos. Y ahora, a través de mí, ha encontrado un camino para no callar jamás. A veces, cuando el viento sopla fuerte, siento que las voces escapan por mis labios sin que yo lo note. Quizás ya las hayas escuchado, tal vez en un susurro cuando estaba solo, o en un eco extraño al cerrar los ojos. Si eso ocurre, no te engañes, no es tu imaginación, es mi voz, es su voz, buscándote, porque algún día el altar necesitará un nuevo guardián, y cuando eso pase, escucharás tu nombre,